Comenzamos la tutoría y disparen todas las preguntas que se les ocurran. Adelante. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Rafael? Sí, digo, no he estado de tiempo que no he podido entrar a las clases de las primeras horas y la, la presentación que hiciste me la tuve que aventar casi escuchada, manejando y escuchando. No, sin bien. poder hacer apuntes ni nada, he estado muy, muy apretado de tiempo, pero me surgió una pregunta a partir de lo que se comentaba al principio de la clase sobre los paradigmas, esta cuestión de que la parte del liderazgo es innata, ¿no? Y que se menciona a partir de ese paradigma que puede ser algo que ya sea el contexto, la crianza, la cuestión social, y se traslada a la parte de grupo, de equipo, esa situación, ¿no? Pero precisamente cuando en un equipo encontramos que hay estas dificultades en donde no hay un desarrollo, digamos, de liderazgo y que es un grupo, un equipo donde no hay estas características o estos roles, ¿qué hacer ahí, Rodrigo, para trabajar? Digo, desde un sociograma a lo mejor nos podría dar un indicador, pero ¿cómo empezar a trabajar para desarrollar estas habilidades en el equipo y que resalte este rol, ya sea natural, de situación o una cuestión más que ser este líder impuesto por el entrenador o por la institución, que de verdad tenga estas cualidades para poder ejecutar el liderazgo situacional? Gracias. Perfecto, Rafael. Mira, lo primero que yo creo que tenemos que tener claro es que hay ciertas características, ciertas habilidades que debe tener todo líder, más allá de que ejerza un liderazgo situacional o se adscriba a cualquier otra teoría o forma de ejercer el liderazgo. Independiente cuál sea la forma, independiente cuál sea la teoría de la cual yo pueda dirigir, me parece que hay tres cosas que un líder tiene que manejar. Lo primero que es evidentemente el tema de la comunicación. Eso estamos claros que es importantísimo para poder movilizar a muchas personas. Lo segundo que me parece que es importante en términos de habilidades es lo que tiene que ver un poco con tener estas herramientas que permitan motivar eficazmente un poco a los liderados, en este caso deportistas. Lo tercero es siempre tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son las metas con las cuales se está liderando, para qué se está liderando, cuál es el objetivo de hacer tal tarea, cuál es la meta a lo que se quiere llegar, etc. Y estas tres cosas son fundamentales para cualquier tipo de liderazgo. Y luego, cuando ya decimos, oye, liderazgo situacional, evidentemente lo que tendríamos que tener además claro es desarrollar habilidades para poder orientarnos hacia la tarea, es decir, ser muy expertos en lo que hacemos, y tener habilidades para orientarnos fuertemente hacia la relación, es decir, todo esto que son habilidades como de lo que hoy día se sabe del líder coach, ¿no es cierto? Esto de que el líder tiene que acercarse, saber conocer a cada uno, ver cómo movilizar a cada uno en lo específico. ¿Te acuerdas? Ahí un poquito estaba el video de Guardiola con Fernando Trueba, donde evidentemente la gran conclusión que ellos sacan es que cada uno es distinto y no es posible, bueno, ahí Fernando Trueba era más gráfico, diciendo, no es lo mismo hablarle al chimpancé que al elefante, ¿no es cierto? Como diciendo, si yo no puedo hablar de la misma forma o no movilizo de la misma forma a mis actores o actrices. Entonces, ahí es donde creo que viene un punto importante de parte del líder situacional de poder conocer contextos, pero por sobre todo tener las habilidades para poder implicarse eficazmente en cada uno de los contextos. Evidentemente hay algunas cosas que uno puede adquirirlas, no digo rápidamente, pero de forma bastante eficaz. Yo creo que si, por ejemplo, uno hace cursos de liderazgo y en general uno puede adquirir bastantes herramientas prontamente. A mí me parece que también hacer cualquier tipo de cursos que en general apunte al autoconocimiento va a ayudar también al líder, etcétera. Pero me parece que hay una parte del liderazgo situacional que tiene que ver mucho más con la experiencia y que creo que tiene que ser
tiene que ver mucho con poder vivenciar ciertas cosas para poder entender finalmente en los contextos en los cuales uno dirige. Pero lo que un poco nosotros decíamos al principio es que nada de todo esto ni es hereditario ni genético. Es decir, si yo me quiero implicar al liderazgo situacional, claro, va a implicar a lo mejor un poquito más de trabajo, va a implicar un poquito más de experiencia, pero eso no implica que yo no llegue a hacerlo, independiente de donde haya nacido, cómo fui estimulado, eh, y si a los 6 años, a los 8 años, a los 14 años, era ya considerado una especie de líder o no. A eso un poco apuntaba también todo lo que fuimos conversando. Ok, Rodrigo, gracias. Es que aquí hay un caso muy particular en México, igual lo conoce, el de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí. Que es un tipo que por el contexto social en el que creció, familiar, pues de alguna u otra manera desarrolló esas capacidades precisamente para intervenir en los momentos críticos de un juego, porque la presión la manifestaba, la revertía, digamos, en potencialidades, ¿no? Entonces, se entiende pues que también tiene que ver precisamente con esa presión social con la que vivió y trasladada al campo, esa situación de presión externa que se vivía en la cancha, perdón, en la tribuna o interna, en la cancha, de alguna u otra manera tenía esa capacidad para revertirla. La pregunta es qué tanto el carácter forjado en esta situación social sí puede influir para precisamente crear este tipo de liderazgo. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que partir de la base con un concepto que a mi modo de ver ha tenido un cambio importante en la forma de ver los liderazgos. Y no es que mis características yo las pongo en favor del equipo. No es que el equipo tiene que adaptarse a mis características. Es cómo yo me adapto y movilizo al grupo según sus características. Por lo tanto, si yo traigo ciertas características que yo siento que eventualmente para este grupo no son necesarias, el líder debiera modificarlas, porque si no ese grupo no va a ser movilizado. Entonces, me parece que como que ha quedado un poco en el pasado esto de que está el líder y el grupo como que acata todo lo del líder. Y si el líder es de tal característica, el grupo tiene que aceptar nomás. Eso me parece que de alguna forma ha ido descendiéndose un poco en las formas, ¿no? Me parece que es justamente al revés. El buen líder es aquel que toma un grupo y considerando las características del grupo, la idiosincrasia del grupo, la cultura del grupo, lo moviliza en su mejor posibilidad. Porque evidentemente sabemos que hay distintas características que poseen los grupos que implican que no siempre podamos movilizarlos totalmente. Pero es justamente al revés. Como yo líder, con todas mis herramientas, yo puedo movilizar al grupo que se encuentra. Y no es el grupo el que tiene que someterse a mis características. Entonces, claro, más allá que él pueda tener ciertas características, ¿no es cierto?, producto de su infancia social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Evidentemente lo que él tiene que comprender es que sus habilidades tienen que ir siempre en pos del grupo y no el grupo en relación a sus habilidades. Me parece que esos son liderazgos más modernos. Y lo que también hablábamos un poquito, que también tiene mucho que ver es con hoy día los liderazgos, sobre todo, me da la sensación a mí que se accionan mucho más justamente con las conductas. Es decir, yo digo algo y si no lo hago realmente, pierde fuerza mi liderazgo a pesar de que yo tenga una gran influencia verbal en lo que digo, ¿no? Entonces, también ahí creo que es importante también rescatarlo. Ahora, estamos claros que evidentemente no existe un solo modelo a seguir que sea el exitoso y que si no lo siguen los distintos entrenadores o qué sé yo, por ahí no van a triunfar. No, lo que estamos planteando es que una de las fórmulas eficaces que hoy día se ha podido observar en los últimos años es que un liderazgo situacional que plantea la posibilidad de ir recogiendo la información de los liderados para poder orientarse, hace la tarea, hace la relación para tomar decisiones autoritarias, autocráticas, delegativas, etcétera, es una forma tal vez mucho más eficaz de poder acercarse a un buen líder. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto. Roberto levantó la mano y la bajó. No sé si quería preguntar Sí, algo. hola doctor, Olega.
a esto que usted está hablando y con la clase, psicológicamente vamos estructurando personalidades y me queda muy claro que muchas veces hay algunas posiciones que requieren ciertas personalidades. Un portero, un defensa central, un contención. Yo creo que en esta parte también se debe manejar un liderazgo transformacional que ayuden a trascender a sus compañeros. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando el jugador no trae esa personalidad y se intenta desarrollarla? A ver, aquí también tenemos un punto como, no sé si discordante es la palabra o de análisis, ¿no? Pero a mí me parece que las personalidades, tanto en el ejercicio mismo del aspecto técnico, como tú dices, el arquero, el delantero, lo que sea, o desde el entrenador, no tenemos que tomarlas desde un punto de vista tan dinámico, porque si no, por ejemplo, tendríamos un estudio que nos ratifique que todos los arqueros que tienen ciertas características de personalidad son exitosos, y eso no es así. Los estudios indican que pueden haber, por ejemplo, porteros introvertidos, extrovertidos, con ciertos caracteres, con cierto temperamento, etcétera, y pueden llegar a ser muy buenos arqueros. Por lo tanto, a mí me parece de partida que no es bueno encasillar un poquito este tema de las personalidades para ciertos casos, ¿ok? De hecho, me da la idea que hoy día, pensando un poco en el fútbol, me parece que los deportistas exitosos no son los que tienen ciertas características de personalidad, sino que son aquellos que manejan adecuadamente las habilidades mentales que se requieren para jugar. Por ejemplo, pensemos por ejemplo en el chileno Claudio Bravo, que juega en el Betis. Él, comentábamos en clase con esta frase que planteaba el preparador de arqueros de la selección chilena en el tiempo de Bielsa, que él decía, por ejemplo, que Bravo no era muy comunicativo verbalmente, pero sin embargo representaba un liderazgo importante. Por lo tanto, a mí me parece que a lo mejor Claudio Bravo no es de los arqueros más histriónicos o más comunicadores a lo largo de lo que hemos visto de la historia de los arqueros. Sin embargo, ha sido un arquero que me parece que dentro de sus posibilidades ha sido exitoso, ha sido capitán muchos años durante la selección, ha sido campeón 2 veces de América, ha estado jugando en Europa, o sea, si tú lo analizas, me parece, y analizamos cualquier otro arquero, pensemos en el mismo México, ahí que estaba comentándonos Rafael, ¿no es cierto? Pensemos en arqueros para atrás, ¿no es cierto? El mismo Campos, que tenía una personalidad un poco más, o sea, si uno analiza las personalidades de los arqueros, vamos a encontrar que buenos arqueros hay de todas las personalidades, por así decirlo. Por lo tanto, no creo que habría que circunscribirse como que... Y me parece que con los liderazgos también. Hay líderes que eh, con ciertas características de personalidad pueden ejercer liderazgos totalmente eficaces porque logran conectarse con sus liderados, logran movilizarlos, transmiten energía, transmiten información, empoderan, enseñan, etcétera. Y pueden no ser líderes que tengan que ser o que tengan que tener ciertas características de personalidad. Entonces, Roberto, me parece que ahí es donde sería interesante darle un poquito de vuelta a eso. Yo no digo que lo que yo planteo ahora es lo que es correcto, pero sí lo que me parece que hay bastantes investigaciones que han concluido de que la personalidad no es una eh, característica que podríamos decir define el éxito o no de una persona en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito técnico, en el ámbito de ejercicio de liderazgo, etcétera, sino que es cómo yo manejo las habilidades necesarias. Es decir, para un líder, más que tener harto carácter o harto temperamento, si él maneja, por ejemplo, muy bien el estrés bajo presión, puede ser mucho mejor líder que aquel que tiene un cierto carácter, un cierto temperamento. Te estoy dando un ejemplo pequeño como para darme a entender un poco lo que yo estoy hablando. Perfecto, muchas gracias. De nada, Roberto. Obed, que tiene la mano levantada, si quieres. Buenas tardes. Mi Buenas pregunta tardes. es referente a lo que comentaba ahorita la pregunta de Roberto. Entonces, podemos concluir que al final de cuentas son creencias estas que tenemos incluso los psicólogos o los, en este caso, los entrenadores, los cuerpos técnicos, que buscan cierto perfil de rasgos psicológicos o herramientas o habilidades
En caso de que tengan un temperamento fuerte o que tengan habilidades de comunicación, o todo este tipo de cosas que ellos buscan para que se ejerza, ellos sean los encargados de ejercer el liderazgo. Eh, Podemos concluir que al final de cuentas esto es una creencia. O sea, lo que pasa un poco es que finalmente si tú, por ejemplo, dices, estableces un perfil, ya estás cayendo en una especie como de, a ver, ¿cómo decirlo? De una falacia. No sé si la palabra es la correcta, pero es para que se entienda. Porque en definitiva estaríamos diciendo que las personas no cambian, que son estáticas. O sea, si tú dices, por ejemplo, establecemos un perfil de chicos a los 17 años, de futuros líderes a los 17 años. ¿Qué le estamos diciendo a ese chico? Que ese chico después de los 17 ya no cambia, porque si establecemos que de acuerdo al perfil, que ese chico a los 17 años puede ser líder, eh, ¿y qué pasa con aquellos chicos que a lo mejor desarrollan ciertas características a los 18, a los 19, a los 20, a los 21, a los 22, etcétera? Mira, a mí me tocó estar en un equipo, eh, bueno, perdona, ahí para cerrarte un poco la idea. Entonces, a mí me da la idea que establecer perfiles, corremos el riesgo de, primero, dejar fuera a jugadores o personas que pueden seguir trabajándose, aprendiendo, generando cambios, etcétera, personalmente, y que después, más adelante, pueden sí, a lo mejor, aplicar dentro de este perfil. Y estamos encasillando a personas que eventualmente hoy día caen dentro del perfil, pero que no necesariamente para los requerimientos futuros puedan seguir cayendo en este perfil. Por ejemplo, mira, yo trabajé en un equipo de fútbol donde existía como norma, entre comillas, que siempre el capitán de equipo tenía que ser un canterano, ¿ok? Y efectivamente un chico que llegó al plantel profesional fue capitán en todas sus series, en la 15, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, etcétera, hasta llegar al plantel. Pero resulta que ejercer liderazgo o ser capitán de equipo en estricto rigor, porque eso es lo que en el fondo, en un plantel profesional donde tú tienes jugadores más experimentados, que están a puertas de retirarse, otros que vienen de frustraciones, etcétera, no es lo mismo que ser capitán de un equipo que son todas tus mismas edades. Entonces, el equipo, el club mantuvo esta norma y él fue elegido, no fue elegido, fue designado capitán en el plantel profesional. Y lamentablemente no anduvo bien, o sea, hubo muchos problemas internos, no digo por los conflictos de los propios jugadores, sino porque el ejercicio del liderazgo no fue el eficaz. Entonces, de repente mantener ciertas ideas, como tú dices, estas creencias, como que los líderes tienen que ser así o asá, o tienen que tener ciertas características, caemos un poco en la idea de que pensar que las personas no cambian y segundo, que los entornos son siempre los mismos. Y eso también sabemos que no es así. Entonces, me parece que hay que darle un poquito de vuelta en relación a eso. Ok, y entonces, por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer, yo soy entrenador y tú eres el psicólogo del equipo y yo te digo, oye, quiero designar a un líder, a un capitán que ejerce liderazgo. No es bueno tener ¿cómo decir? Es que bueno, ahorita decías tú, no debemos de generar como que el perfil, pero tener claro qué buscamos, que viene siendo Sí, como un perfil. sí, o sea, podemos tener ciertas características. Es decir, mira, necesitamos un líder, por ejemplo, que a lo mejor tenga cierto grado de experiencia, un líder que además maneje las negociaciones económicas, por ejemplo, con los dirigentes. O sea, por supuesto, hay ciertas características, pero me parece que obedecen a características, no a características, perdón, comportamentales, conductuales, pero no sé si a características de personalidad. No sé si me explico un poco la idea. Es decir, son características que perfectamente incluso las podemos desarrollar en alguien, eventualmente si es que no lo tenemos. De hecho, yo planteaba que con este chico que había sido designado capitán por esta ley del club, ¿no es cierto?, de que sea canterano, yo lo que planteaba era que ese chico había que empoderarlo, o sea, había que ayudarlo a su liderazgo, enseñándole ciertas habilidades, más que tratando de hacer cambios, si es que el club no quería por ahí modificar su norma. Te lo planteo también desde esta otra forma. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, el liderazgo de Pep Guardiola ha sido el mismo el que ejerció estando en Barcelona, estando en Alemania o estando en el City?
Yo creo que Ujú. evidentemente, producto de que ha sido en países distintos, ha tenido jugadores distintos, y porque él también ha ido cambiando su forma de, claramente es un liderazgo que es distinto. Entonces, imagínate si él se hubiese quedado con la idea de que la forma de ejercer un liderazgo es esta, porque le dio resultado en el Barça, ¿no es cierto? Y después mantiene un poco lo... evidentemente no es posible, porque los entornos son cambiantes, los entornos son dinámicos, las personas vamos modificándonos, etcétera. Entonces, me parece que ahí es donde está un poquito la clave que habría que ir como... Ahora, y yo estoy de acuerdo contigo, si por ejemplo en un equipo se busca ciertas características, perfecto, pero eso no implica como que, el perfil tiene que ser este, y como que de ese perfil no hay que, como que de ese perfil, dijéramos como que, mira, si no están estas características, como que por ahí no nos sirve, o no podemos hacer nada frente a esto, digamos, o sea, una visión como bastante estática y no dinámica de lo que va pasando. Y entonces, ¿por qué hay personas que no son capaces de desarrollar estas habilidades eh, que les permitan ejercer un liderazgo eh, conveniente para ellos y para el grupo que desea liderar? Porque hay personas que no dan ese pequeño paso para poder ejercer un liderazgo de manera eficiente. Porque si lo hablamos un poquito de la teoría del liderazgo situacional, los liderazgos caen por dos motivos. Primero, porque no saben hacer una buena lectura de los ambientes donde están liderando, y aún así, que es la primera alternativa, hagan una buena lectura de dónde están liderando, no desarrollan las habilidades necesarias para poder ejercerlas como corresponde. Por ejemplo, si yo llego a un lugar, como hablábamos en el ejemplo de acá, ¿no? Cuando llegó eh, el técnico Hoyos a Universidad de Chile y vio el equipo que estaba muy mal anímicamente, él se orientó fuertemente hacia la relación con los jugadores. Empezó a hablar uno por uno, empezó públicamente en la prensa, por ejemplo, empezó a decir que los jugadores, este tenía tal característica, este se parecía a tal central de no sé dónde, o sea, empezó a compararlos con grandes jugadores, o sea, hizo todo un trabajo que fue básicamente para ayudar, orientado hacia la relación, para ayudar a levantar anímicamente a esos jugadores. Si él, por ejemplo, no hubiese hecho esta lectura de lo que el grupo necesitaba, o no hubiese tenido las habilidades para entender o para ejercer ese tipo de diagnóstico que él hizo, probablemente su liderazgo no habría sido el eficaz. Y de hecho, por ejemplo, lo que pasó con él, creo que lo comentábamos en clase, es que después el equipo, cuando entró en una fase de alto nivel anímico, es decir, cuando empezó a estar ya más motivado, más con confianza, etcétera, lo que el grupo empezó a necesitar era alguien ya que empezara a dirigirlo más en lo deportivo. Y él probablemente no leyó mucho eso y siguió con esa misma idea de orientados en la relación, y evidentemente los resultados no lo acompañaron igual. O sea, hizo una buena lectura en su momento de lo que había que hacer, se orientó adecuadamente, pero después no hizo la lectura de lo que había que seguir haciendo posteriormente, y tampoco se orientó a eso. Entonces, esto es simplemente un ejemplo sencillo, no una visión desde afuera, pero para darte a entender que en general los liderazgos empiezan a fallar, primero porque no hay un diagnóstico adecuado del grupo al cual estoy liderando, y segundo porque aun cuando tenga un diagnóstico certero de eso, a veces no poseo las herramientas para poder orientarme de acuerdo a lo que el grupo necesita. Ok, entonces, por ejemplo, entendiendo que la habilidad es algo que puedo adquirir, desarrollar, ¿la lectura sería propiamente talento? No, justamente al contrario, porque el talento es algo que tú traes eventualmente, ¿no? Y todo esto de lo que estamos hablando es algo que tú puedes entrenar. Es decir, si nos adquirimos, por ejemplo, a la teoría del mindset de Carol Dweck, tendríamos que decir que los mejores líderes son aquellos que tienen la mentalidad de crecimiento, son aquellos en que en todo momento están diciendo, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esto otro. Recuerda el ejemplo que vimos de Manuel Pellegrini, cuando él comienza su carrera deportiva, él desciende con Universidad de Chile por primera y única vez aquí en Chile, un club que es de altísimo nivel, desciende por primera vez a segunda división. Y él entiende que eso, que pudo haber significado un gran traspié en el inicio de su carrera deportiva, entendió que era básicamente porque necesitaba habilidades emocionales
y de liderazgo, porque él sentía que lo deportivo lo tenía o lo podía adquirir, pero sentía que esto le faltaba. Y cuando él comienza a hacer cursos de liderazgo, hizo cursos de inteligencia emocional y otros cursos más, empezó a cambiar su forma de ejercer el liderazgo. Y fue campeón en Ecuador, en Argentina, en España le fue muy bien, en Inglaterra fue campeón. Entonces, evidentemente, claro, estamos hablando de un ejemplo muy específico, ¿no? No quiero con esto decir que es la norma, pero sí me parece que él comprendió en un momento determinado que esto no se trataba de talento, se trataba de seguir trabajando y seguir perfeccionándose en áreas donde él sentía que adolecía un poco en algunas habilidades. Yo me refería a esta parte o sea, sí entiendo la explicación, pero esta parte de la lectura, porque hay entrenadores que viven la experiencia y ya o difícilmente les vuelve a pasar, ¿no? O sea, ya tienen una lectura adecuada de por dónde Aprendizaje, enfrentar. Ajá, claro, aprendizaje. exacto. Pero hay entrenadores o habemos personas en general, que les cuesta mucho identificar esta parte de decir cuál es el primer paso, cómo abordarlo, cómo afrontarlo. A eso me refiero yo de si esa parte sí es como que de talento. O sea que cuando pasa eso, ahí es cuando los entrenadores recurren a ciertos profesionales que los pueden ayudar y hacen procesos de coaching, a lo mejor algunos, otros hacen procesos psicológicos. Por ejemplo, yo en este momento acá en Chile, les cuento un poco la experiencia, yo trabajo, bueno, con un equipo de primera B y seguramente próximamente en un equipo de primera, pero tengo 5 entrenadores que están permanentemente, que yo les, permanentemente consultándome sobre ciertas cosas de aprendizajes, de coaching, o sea, oye, mira, me pasó tal caso con tal jugador, el jugador tiene tal característica, qué sé yo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo crees tú que...? Y te fijas que ellos van, en el fondo, entendiendo que hay muchos aprendizajes que se van produciendo y se dejan apoyar de repente por profesionales que pueden, no es que les van a decir lo que tienen que decir, pero les van entregando herramientas para que ellos, en el fondo, puedan determinarse de una mejor manera frente a esos casos. Si Ok. tú te das cuenta, perdón, el caso, si tú te das cuenta, y creo que en una entrevista también lo planteó el mismo Pep Guardiola, si tú te das cuenta, por ejemplo, muchas de las cosas que él ejerce son todas cosas aprendidas, son todas cosas que él aprendió. Cuando él fue, ¿no es cierto?, a visitar a Julio Velasco, lo aprendió. Aprendió que cada uno hay que trabajarlo de una manera distinta. Cuando después fue a ver, no recuerdo qué campeón de ajedrez mundial, que también lo fue a ver para explicarle, para que le contara cómo hace tal. Y también, o sea, él es una persona que ha ido recogiendo mucha información de distintas personas exitosas en el deporte. O sea, si tú tomas el modelo incluso de él, que podríamos considerar un modelo, entre comillas, exitoso, tal vez, tendríamos que decir que él se ha construido permanentemente y se sigue probablemente construyendo. Ok. Gracias. Vale, vale. Interesante ahí el intercambio, porque esto es lo que va enriqueciendo un poquito la posibilidad de ir intercambiando puntos de vista. Yo lo que planteo es que, de acuerdo a mi observación y a mi experiencia en los años, un poco me parece que es una orientación importante, pero no digo que sea la verdad, por favor. En esto es importante transmitir un poco esa idea, ¿no? No sé si hay más dudas, preguntas. ¿Quién se anima? Yo, Adelante, Isabel. Perfecto. bueno, de lo escuchado, a ver si me queda bien el captado. Nuestro rol también como psicólogos en el rol de liderazgo, de acompañar los procesos de liderazgo, es como también flexibilizar, de construir para que el mismo entrenador vaya ampliando ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero también se me ocurre Sí. que cuán difícil es cuando por ahí nos tocan personalidades, porque yo escuchaba la entrevista que nos puso en la plataforma. La verdad que Guardiola habla de una flexibilidad, de una capacidad de observación y creo que ha hecho todo un proceso muy rico en su carrera. Pero a veces nos toca como entrenadores muy inflexibles,
o rígidos en sus estructuras. Entonces, bueno, se me plantea ahí cómo potenciamos y cómo brindamos esas herramientas a los entrenadores, ¿no? Creo que es mostrando la riqueza del proceso, pero se me hace como difícil, quizá usted con su experiencia, y seguro que sí, a ver qué vivencias ha tenido. Sí, o sea, es verdad lo que tú dices. Evidentemente nosotros, claro, estamos poniendo como ejemplos, como entrenadores en general que tienen una amplitud en eso y que nos permiten, bueno, pero justamente son ellos, son esos modelos los que también podemos transmitirles hacia estos otros entrenadores para irle explicando un poco por qué entrenadores como tal han podido desarrollar una carrera más o menos exitosa, ¿no? Creo que ahí partiría un poco el tema, como que yo en eso no soy invasivo, soy muy de ir tirando pequeñas cositas a esos entrenadores, a estos entrenadores con estructuras más rígidas, irles tirando pequeñas cositas, oye, mira, vete este video que puede ser interesante, o mira, te voy a pasar un capítulo de este libro que me parece interesante. Por eso, entre paréntesis, a propósito de los libros, por eso que a mí me parece muy interesante no solo estos temas trabajarlos desde los libros teóricos del liderazgo, o sea, de los que definen, estructuran, sino que también, por ejemplo, de los libros que puse. El CEO de Walt Disney, que habla un poco del liderazgo creativo. Esos son muy buenos ejemplos porque uno recoge finalmente experiencias del liderazgo. Lo mismo que el libro de Ferguson, también es un libro muy rico en experiencias, no tanto en la teoría. Entonces, todos estos libros también nos ayudan a decirle, mira, léete el capítulo 1, o léete el capítulo 2, o léete tal página, por ahí puedes encontrar algunas cosas. Después lo que yo también he podido hacer en otros equipos es, a veces, recoger información de los liderados para transmitirla al líder. Por ejemplo, me recuerdo hace muchos años que en un levantamiento de información con los jugadores planteaban que para ellos sería muy bueno que el cuerpo técnico los tratara más individualmente. Y esa información que nosotros recogimos desde los jugadores, se lo planteaba al cuerpo técnico. Le dijimos, mira, ¿sabes que hay un requerimiento o una posición de parte del plantel de que sería bueno que consideraran un poquito más el trabajo más individualizado con cada uno, que de repente con algunos se acerquen más a conversar, con otros, en fin. Entonces también esa información que surge desde los propios liderados le puede servir mucho al líder para poder entender cómo conducir bien eso. Entonces, uno al final como que va tratando de buscar de distintas herramientas, pero de a poco, en el fondo, y le vas tratando de ir orientando al líder en este sentido. Ahora, también yo no te lo puedo asegurar desde un punto de vista científico, pero sí te puedo asegurar que en los últimos 5 o 6 años, con los entrenadores que he trabajado, ya no he tenido que convencer a ninguno de estas cosas. Son ellos mismos los que me piden, incluso, dedicarles más tiempo a ellos. Una cosa como extraña, ¿no? Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, yo ayer estaba conversando con un entrenador y me dijo, mira, yo necesito que trabajen más conmigo, yo necesito de tu ayuda, o sea, está bien, tienes que trabajar con los jugadores, pero para mí es muy importante que también puedas trabajar conmigo, porque yo siento que me falta esto, me falta lo otro, o sea, creo que hoy día la información es tan transversal que en definitiva los entrenadores también se dan cuenta que van adoleciendo de ciertas cosas. Entonces, creo que ahí se va manejando un poquito con distintas formas, distintas herramientas, pero siempre es bueno no renunciar un poquito a tratar de, porque a lo mejor este entrenador con el cual uno trabaja, que tiene estructuras más rígidas, puede que hoy día, mañana o la semana siguiente no agarre mucho un poco lo que uno quiere transmitir. Pero a lo mejor ese entrenador después en otro proceso, en 6 meses más, en otro club, puede que sí empiece a darle un poquito de vuelta. En eso yo creo mucho en la consolidación a veces de ciertas ideas o aprendizaje a posteriori, así como el cerebro consolida los aprendizajes en las noches, a los entrenadores a lo mejor al finalizar un proceso, cuando ellos terminan un proceso como que por ahí caen en cuenta que en realidad podrían haber hecho cosas distintas y ahí se acuerdan de repente lo que uno le transmite, todo eso. Entonces, finalmente a veces con algunos entrenadores uno avanza más rápido y con otros no tanto. Gracias. Más preguntas, Ana, Maribí, Fabio, que están ahí ocultos. O Rafa, o Bert. Vamos.
Cuando queráis podéis abrir el micro. ¿Alguna duda más? Yo sí tengo otra duda. Adelante. Ahora que mencionaba sobre cómo trabajar el liderazgo con los entrenadores, ¿cómo es la forma de abordar? ¿Según las necesidades que ellos te manifiestan o según la forma en la que tú has observado el trabajo o tomas en cuenta las dos o cómo lo haces? Claro, depende mucho de lo que en el fondo es el planteamiento del entrenador. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un equipo y el entrenador me dice, mira, necesito que trabajemos este tema, yo lo primero que le pregunto es, bueno, ¿y este tema te va a servir para trabajar con este equipo? O sea, porque lo importante es que más allá de que en el fondo uno pueda trabajar con los entrenadores sobre ciertas características en generales para ellos, lo importante es que ellos también perciban que lo que eventualmente ellos necesitan tiene que ver con poder movilizar al grupo en el cual están. Pero también me pasa que a veces yo estoy trabajando con entrenadores que en este momento, por ejemplo, no están trabajando con un club, no están en un equipo, y por supuesto que ahí, obviamente, ellos me manifiestan, mira, me gustaría aprovechar de estudiar más sobre comunicación, estudiar más sobre liderazgo, no sé, sobre lo que sea. Entonces, lo que te quiero transmitir es que va a depender mucho del momento y de las circunstancias, porque evidentemente yo tendría que tratar de ir al óptimo siempre, en el sentido de que si un entrenador a lo mejor me dice, mira, me gustaría que pudiéramos trabajar esta línea, eh, y por ahí a lo mejor la necesidad que tiene el grupo es mucho más fuerte en otra línea, por ahí yo a lo mejor me podría sentir en la confianza de sugerirle, mira, sería a lo mejor interesante que pudiéramos trabajar en esta otra línea, porque a lo mejor esto el grupo puede necesitarlo más de tu parte. Se lo voy planteando un poco también en eso, tratando de equilibrar un poco entre las necesidades que el entrenador percibe y entre las necesidades que eventualmente el grupo pudiera necesitar. Ahora, normalmente, de acuerdo también un poquito a la experiencia, ¿no? Eh, las cosas que los entrenadores perciben que necesitan son también muchas veces las necesidades que los deportistas también perciben que necesitan de su líder. No sé si a eso apuntaba un poco tu pregunta. Sí. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una entrenadora, pero no estoy en el club, yo trabajo de forma individual con ella. Y por ejemplo, de repente abordamos temas por ejemplo, hay el establecimiento de roles de su cuerpo técnico, están en pretemporada. Entonces ella quiso, tocamos el tema y lo empezamos a trabajar. Entonces me decía ella, ¿cómo me puedo apoyar yo con la gente que trabaja en el club para este tema? Ujú. Y entonces ahí yo entré como que en un conflicto, porque pues yo tengo una forma de verlo, de trabajarlo, y dije, bueno, es que no sé si decirle, pues podrías pedirle que te ayudara o hiciera o pudiera colaborar con esta parte. Entonces, lo único que le dije, pues plantéaselo, que quieres trabajar esto en pretemporada y que él te dé sus ideas, ¿no? De cómo lo abordaría y pues platícalo con él. Pero sí me generó un poco de conflicto porque estuve tentado a decirle, no, pues pídele que haga esto. Ujú. Pero ahí me contuve. Está muy bien, porque en realidad nosotros lo que debiéramos tratar es de facilitar para que los entrenadores o entrenadores tomen las decisiones que crean ellos de acuerdo a las posibilidades. Pero en general no es bueno sugerirle qué cosas específicas hacer, sobre todo si nosotros estamos más afuera y por tanto no conocemos todo. Creo que el principal valor de que tú le puedas ayudar estando afuera es eh, ayudándole justamente a aprender a tomar las decisiones mirando todos los puntos, digamos, ¿no? Eh, y tal vez tratando de que ella, que es una labor un poquito más de coaching, ¿no? A eso un poco a veces nosotros eh, salimos un poco del rol propiamente tal de formador o de psicólogo deportivo para transformarnos un poquito más en este espejo que constituye un poco el coaching, ¿no? De
de plantearle, a ver, ¿y qué piensas? Si tú haces esta opción, ¿qué crees tú que podría pasar? Y esta otra opción, ¿qué crees tú que podría pasar? Y acá, de acuerdo a lo que tú conoces de las personas, ¿qué crees que podría suceder? Sí, o sea, creo que eso puede ser nuestra principal virtud en un trabajo como el que tú planteas, ¿no? De estar afuera y tratar de generarle el mayor análisis posible a las personas que toman distintas decisiones para distintas cosas que puedan tocarle. Creo que en eso también cumplimos un rol un poco de coach, sobre todo si estamos, como te digo, fuera de la institución. Ok, gracias. A ver, vamos a ver el chat, que creo que... era Fabio que decía que está en ruta, pero está atento a la clase. Ajá. No te preocupes, Fabio, si está conduciendo, las manos en el volante. Pues Maribí, Ana, no sé si tienen alguna duda más, o Isabel o Rafa. Es el momento, si la tienen. Antes, pues acabo de relacionar dos cosas de la clase anterior con esto que están hablando. Antes alguien preguntó sobre que Cristiano Ronaldo no participaba mucho de todo lo que tenía que ver con lo social de sus compañeros, pues ir al asado, ¿En qué medida piensas que aparte, pues en ese momento era un poco en relación a la cohesión, pero en qué medida, qué importancia piensas que tiene a nivel del liderazgo de un deportista o del liderazgo del entrenador, todos esos momentos que no tienen tanto que ver pues, con la tarea y con el día a día del fútbol para desarrollar un buen liderazgo dentro de un equipo? No sé si me he explicado bien, ¿eh? Si no me lo Sí, dices, sí, sí. porque yo estoy pensando, estoy trayendo la pregunta anterior a la vez que estoy intentando relacionarlo, entonces a lo mejor no me explique bien. No, perfectamente, Rubén, súper bien. Y yo creo que ahí hay algo que es muy interesante porque es una pregunta que normalmente en el fútbol planteamos, ¿no? De cuando, por ejemplo, el equipo no va bien, aquí en Chile por lo menos siempre se plantea ya, hagamos un asadito para hacer cohesión, para juntarnos. Y yo les digo, mira, juntarse simplemente a comerse un asado y de repente tomar una cerveza o lo que sea, por sí solo no va a generar cohesión. Tiene que haber algo un poquito más de fondo. Entonces, mira, en un equipo, nosotros una vez planteamos un poco esto que estaba pasando. El equipo estaba peleando el descenso permanentemente. De hecho, en ese torneo, que fueron 15 fechas, en 3 estuvimos en zona de descenso. Finalmente no descendimos, pero lo que te quiero transmitir es que cuando un equipo está sobre esa presión, es muy difícil que haya relaciones tan óptimas. En general, hay un tema ahí de cohesión importante. Entonces, nosotros en vez de los jugadores pedían, oye, un asado para juntarnos, yo decía, hagamos algo distinto, pero que también implique eso. Entonces, mira lo que cambiamos un poco la idea. Dijimos, ok, vamos a juntarnos a la hora de almuerzo, pero vamos a comprar masa para hacer pizzas y vamos a armar subgrupos dentro del equipo donde cada uno va a armar pizzas. Y vamos a hacer una especie como de qué pizza es la mejor. Y vamos a votar y vamos a decir, ya, mira, la tal grupo fue más rica, quedó mejor porque le echaron. Cada uno compraba sus ingredientes, pero tenían que partir desde cero. Es decir, desde hacer hasta la masa hasta construirla y después, obviamente, sentarnos a comer. Entonces, ese proceso de construcción, de permanencia, hacía que finalmente los objetivos de hacer una actividad como esa fueran mucho mejores que simplemente llegar, que el asado estuviera listo, comían y cada uno para su casa o en su teléfono. Entonces, lo que te quiero transmitir un poco es que muy probablemente Cristiano, a lo mejor por ahí, ¿no es cierto? Él plantea que estas actividades, si son así como para juntarse, qué sé yo, no le prenden como líder. Sin embargo, si a lo mejor esas actividades le damos una direccionalidad, ¿no es cierto? Y decimos, oye, esta es una actividad extra futbolística, pero con un sentido, probablemente sí tenga un sentido mucho mayor.
Se me ocurre responder un poco esto porque, como te digo, nosotros lo vivimos con un equipo y yo siempre he sido de la idea de que más allá de juntarse a comer, qué sé yo, bueno, démosle un poquito más de sentido a las actividades. Eso me parece que puede ser mucho más interesante para que no es solo juntarnos a conversar, porque si es por eso los jugadores también conversan bastante en el camarín, en los viajes, etcétera. O sea, tratemos de que esa actividad que es fuera de la cancha le demos un sentido mayor. Muchas gracias. Es que estaba pensando en la pregunta anterior y dije yo, esto Está bien. Está parece bien. interesante volverlo a colocar en el campo de fútbol. Igual se me asemeja que en el alto rendimiento es muy, lo colaborativo siempre, o sea, lo básico es lo colaborativo. La cohesión Hace la tarea. pasa a un segundo plano porque la verdad que yo no tengo experiencias de alto rendimiento. Sí tengo algunos deportistas individuales, pero nunca un trabajo con un plantel de alto rendimiento. Entonces, creo que recién ahora lo voy como con la tarea, la actividad anterior, la clase anterior, más esta, digo, bueno, se me viene que aquí solamente, o sea, es muy priorizante lo colaborativo y la cohesión en la tarea más que lo vincular, que a veces, muchas veces, no, o sea, yo en formaciones anteriores he captado como que la cohesión es muy importante, sí, pero cuando tiene una finalidad en el alto rendimiento es totalmente distinto. Mira, yo soy de la idea, y lo he transmitido las veces que me ha tocado en charlas, en clases, en conferencias, de que efectivamente, como tú dices, en el alto rendimiento, la cohesión de tareas es prioritaria, más que la cohesión social. Con esto no quiero decir que no es importante que los deportistas se lleven bien. Lo que estoy diciendo es que más importante que eso es que ellos tengan claro por qué están ahí, porque de hecho la constitución grupal de un grupo de alto rendimiento no es por amistad. O sea, cuando un entrenador está pensando, ¿no es cierto?, a qué jugadores va a necesitar durante un año, no está pensando en si son amigos entre ellos, si se llevan bien con él, si hay buenas relaciones entre ellos. Es netamente una constitución grupal producto de las funcionalidades de cada uno. Por lo tanto, eso tiene que ser la cohesión número uno. O sea, si yo entro a la cancha y estoy más preocupado de ser amigo del de al lado y no de cumplir mi rol de tarea, me parece que el grupo no va a andar bien. Entonces, ahí es donde viene secundariamente el tratar de que al menos en la parte social no existan dificultades, pero no es que lo social nos va a llevar a lo otro. La cohesión social puede ser importante, pero no es la fundamental en los grupos de alto rendimiento, evidentemente. Esa es mi postura al respecto. Bien, gracias. Pregunta más. Vamos, que si no, enseguida pienso otra, ¿eh? Sí, de hecho, eso último que comentas, los estudios recientes demuestran que un buen rendimiento genera cohesión y no una buena cohesión genera rendimiento, no es Claro, y no al necesariamente. revés. Ajá. Exacto, perfectamente. Concuerdo ahí plenamente. ¿Alguna pregunta más? A ver, dudas, inquietudes de situaciones que les hayan pasado. Si no, empieza Rodrigo a hacer preguntas. Correcto. Empezamos ¿Cómo nosotros a hacen interrumpir. ustedes para trabajar el liderazgo con sus entrenadores? Y Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando hay un jugador, en este caso un chavo que es juvenil, y que él es, sus rasgos de personalidad es un chico muy introvertido, es de pocas palabras, está en la adolescencia.
que es algo que hay que tomar en cuenta. Y, por ejemplo, hubo un detalle con un entrenador en donde el entrenador se queja de que él solamente quiere hablar cuando tiene ganas. Cuando el entrenador le dice algo, él suele voltear la cara, mirar hacia otro lado, y incluso ha llegado a externar de que no tiene ganas de platicar. Y el entrenador dice es que él es totalmente apático y sin ningún tipo de liderazgo en el terreno de juego ni en el vestidor. Yo platicando con el jugador, conociendo al papá, el papá es muy similar en conductas. Y él me dice, es que simplemente cuando me dicen una cosa y la entiendo, ya no tengo ganas de que me la digan. Y el entrenador siempre me la está diciendo y me la repite cada tercer día, entonces no me dan ganas de escucharlo. Y él dice que por eso yo no soy líder y no ejerzo liderazgo. Ahí cómo abordarlo con ambos, con entrenador y con jugador. ¿Sí me escuché o no me escuché? Oh, sí, te escuchaste, me Estamos. parece que Lo que no sé es si se ha quedado él congelado. A lo mejor tiene que ver con su... Sí, acaba de desaparecer. Creo que tiene que ver con que su wifi le ha fallado en este momento. A ver si se reconecta. Es que estaba dudando porque lo veía demasiado estático, pero no sabía si estaba pensando o... A ver si consigue reconectarse. Compañeros, yo voy muy mal con los trabajos. ¿Ustedes van muy bien o yo soy la única atrasada? Háganme sentir mejor. Yo voy peor que tú. De verdad. Gracias, a ver. No se preocupen, tienen... Ahora en agosto tienen una pausa ahí fantástica. Y Buenísimo. hasta el final del curso pueden... Las fechas son un poco indicativas para quien pueda llevarlos con cierto... Rubén, Sí. y chusmenos un poquito, ¿cómo es el trabajo final? ¿Cómo es? ¿Es un Un poco trabajo como...? una recolección de mucho de lo que han hecho. Ya. Ah, bien. Bueno. Es como hacer un proyecto para presentar. Ajá, un proyecto institucional. Sí, para presentar a un club o a una institución de fútbol Bien. un poco ir Bien. recogiendo partes. Bien, Y que si ustedes quieren presentarle un proyecto a a un un club, pues construirlo un poco y pues que puedan también tener un feedback para, bueno, para Bien. que sea algo útil como el resto de las Exacto. cosas. Perfecto. Que ser más que luego se puedan utilizar que no cosas que pues, contestas unas preguntas que al final no tienen. Hay alguno que pues conocer un poco cómo es el deporte, la psicología del deporte en tu país, pues voy a contar esto. Bueno. Bien. Es también importante porque al final cuando tú, como eres psicólogo del deporte en el fútbol, pues es importante que conozcas y que si te dicen el nombre de una persona de tu país que ha sido eminente en la psicología del deporte, que la sepas y puedas por lo menos decir 2 o 3 cosas de él o hitos que son importantes porque te dan credibilidad a la hora de hablar en ese mundo.
pues conocer Sí, los sí. equipos, conocer pues si hay psicólogos deportivos, el fútbol sala de mi país cómo está, a nivel de pues, poder tener recursos para en una conversación poder decir, pues aquí lo hay, aquí también lo hay, aquí también, el único que no es Perfecto. psicólogo del deporte es usted, debería de pensar en poner uno en su cuerpo técnico. A mí me ¿no? resulta muy difícil porque yo, la verdad que la realidad de mi provincia, cuando yo estoy aquí, que ustedes tienen, la mayoría están en clubes y aquí no hay en clubes, ningún club tiene. Hay dos clubes muy importantes, son los más importantes y bueno, y después hay una liga liga provincial y todo, pero no hay en ningún club, no hay, no hay ningún nexo con la psicología del deporte. Tiene un gran reto ahí. Sí. Es la primera. Dios quiere. ¿Eh? Y buscar, conseguir ahí. Me dice que está intentando reconectarse, que se le fue que tuvo un corte, no sé si de luz o de... y que está intentando reconectarse, me dice Rodrigo. Y hay que buscar cuál es el mejor camino. Intentar conocer mucha gente en el mundo del fútbol, que la conozcan, que vayan asociándola con que alguna vez alguien pregunte algo y pues aprovechar para asesorar, Sí, no, para poner un ejemplo de algo que ocurre en una conversación, que empiecen a darse cuenta de la utilidad sobre todo que tiene la psicología del deporte. Yo cuando hablo sí con... tengo muchos deportistas o sea, individuales que vienen a mi consulta. Y yo a raíz de eso es que estudio del fútbol porque tengo varios futbolistas, hombres y mujeres. Pero bueno, el nexo viene más por ellos que por las instituciones. Ya. Pues hay que intentar buscar un camino hacia la institución, que eso es Sí. clave. Y sobre todo, que yo creo que es muy importante a veces, que a mí me pasa mucho, sobre todo cuando trabajo con deportistas jóvenes, cuando salen, se van y le dicen a la madre, es que solo hablé de tenis, o solo hablé de fútbol, o solo hablé de... ¿no? Porque piensan que ir al psicólogo es, no sé lo que es, Sí, ¿no? Entonces, sí, como ¿de qué vas a hablar? Vienes al psicólogo deportivo, eres tenista, pues vamos a hablar de tenis. Y dentro del tenis, yo te voy a ir ayudando a mejorar aspectos, pero no voy a hablarte de la teoría de la mente, porque tú estás loco, ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces yo creo que eso también ayuda mucho, por eso el acercarte, el tener contacto con personas, porque al final hay mucha gente que aún piensa que los psicólogos trabajan solo con locos y sí, sí. no tiene, y luego su Acá está muy experiencia pues es relacionado. con una enfermedad o con algo más clínico que, pues que a nadie le gusta ir al médico. Sí, sí. Y es como, esto no lo voy a poner porque lo asocio con algo que aunque me hace bien, pero como lo asocio con la enfermedad, pues no es bueno para mí. Dice Maribí que ella ha contactado con algún club. A ver si conseguimos que entre Rodrigo. Y me está resultando difícil pues contactar con muchos clubes. Es como cuando buscas trabajo. Tienes que echar muchos currículums y acabas encontrando un trabajo. Pues como pienses que en el primero que llegues te van a contratar, es un poco difícil. Y a veces ir repetir y mantener el contacto y seguir preguntando, porque a veces pues yo la primera vez que veo algo digo, esto no.
La segunda ya me familiarizo un poco. Y la tercera digo, joder, que este tío siempre está con lo mismo. Pues venga, a ver qué me ofrece. Ya acepto que me escuche. Es como tenéis que ser buenos comerciales de vosotros mismos. Sobre todo a nivel de pedir de ir a pedir un trabajo a alguien. Pues yo tengo que mostrar que lo que yo ofrezco es muy, muy valioso para esa entidad. No lo van a comprar como el que vende un jamón. Tiene que Sí, porque es tan intangible, tan hacer abstracto. que tengas ganas de comerte el jamón, si no, no lo vas a comprar. Mira qué jamón tan bonito. Sí, pues es igual, yo lo veo igual que aquel. Ahora, si te dice, pues, cómo está hecho, cómo no sé qué diferencia tiene con el otro jamón, con el sabor, el olor, pues empieza a despertar cosas en ti que está empezando a despertarte el apetito y es posible que compres un poquito de jamón para probarlo. Entonces esto es un poco lo mismo. Y esa parte de la forma presencial que dice Mariví también es importante, no solo por correo. Porque decirle a un correo o obviar un correo es muy fácil. A una persona que viene y te da su currículum, obviarlo es un poco más difícil. A no ser que seas un mal educado, que a lo mejor lo puedes hacer, pero la mayor parte de la gente Lo hace presencial. Sí, no, yo voy, no soy es de mal ahí. educada. Y aparte del momento en que te ponen cara, luego puede darse otra situación que te encuentras en otro sitio y te conoce y lo saludas y eso genera confianza y hay muchas veces que cuando yo desconozco algo lo que me interesa, lo primero que tengo que conseguir es que eso me genere una poca de confianza, porque si no, no voy a poder hacer nada. Pues voy a preguntarle aquí a Rodrigo si consigue conectarse, porque debe tener algún problema. Tengo corte, va y vuelve. Pues Yo tengo que retirarme igual, sí. Rubén. ¿Tiene alguna pregunta más? Pues si no, ya le digo que no se preocupe. No. ¿No? Vale. Pues si no, cualquier cosa que se les ocurra, se la hacemos por correo. Pues muchas gracias a todos y no se preocupen ni por las entregas, a medio plazo, por lo menos, ni por el trabajo, que cuando empiece en septiembre el último módulo, en el último módulo no hay tareas. La tarea es el trabajo. Entonces todo el tiempo haremos una pequeña tutoría y todo el tiempo lo dedicamos a ir todo lo que hemos aprendido, a plasmarlo en ese proyecto. ¿Ok? Perfecto. Pues que tengan buen día y un placer como siempre. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Nos vemos.